Eres una dinosaurio costosa, Sofía, y desde las 9:05 de esta mañana, tu puesto ha sido oficialmente eliminado. Jimena Borja ni siquiera se molestó en ofrecerme una silla. Se sentó cómodamente detrás del imponente escritorio de caoba maciza tallado a mano en la suite ejecutiva de la esquina del piso 42, sus uñas de acrílico bien cuidadas golpeteando rítmicamente una carta de despido recién impresa. Tenía 23 años, recién salida de la universidad con un título en comunicación general y había sido nombrada vicepresidenta ejecutiva de operaciones hacía menos de 45 minutos por su tío, nuestro director ejecutivo, Horacio Borja. Yo estaba de pie justo frente a ella, con mi saco sastre color carbón, sosteniendo una única caja de cartón plegada para mis cosas de escritorio. Mi nombre es Sofía Ríos. Durante 7 largos años, me desempeñé como la arquitecta principal de infraestructura en sistemas estratégicos Velan. Tenía 34 años y había diseñado, construido y mantenido personalmente la arquitectura de enrutamiento digital subyacente de toda esta empresa desde sus cimientos. Jimena, con todo el debido respeto, dije, manteniendo mi voz baja, firme y completamente controlada, mi código de enrutamiento de infraestructura gestiona actualmente cada una de las transacciones en vivo de toda nuestra cartera de clientes. No puedes simplemente eliminar a la arquitecta principal de sistemas sin un plan de transición operativa integral. Jimena soltó una risa aguda y despectiva que resonó con fuerza en los ventanales que iban del suelo al techo y que daban a la silueta de la Ciudad de México. Por favor, Sofía, no te halagues. A ustedes, los empleados de tecnologías de la información de la vieja escuela, les encanta actuar como si escribir código de servidor fuera una neurocirugía compleja. Es mantenimiento básico. Cualquiera con un certificado técnico de 2 años puede presionar un botón y mantener un servidor de base de datos en funcionamiento. Tu salario de 2,5 millones de pesos es una fuga operativa innecesaria en nuestros márgenes de beneficio trimestrales. Y vamos a reestructurar toda esta división para dar cabida a talento más joven y dinámico de inmediato. Antes de que pudiera ofrecer una respuesta mesurada, ella se inclinó y tocó un botón plateado del intercomunicador en su terminal de escritorio. En 5 segundos, la pesada puerta de cristal esmerilado se abrió y un guardia de seguridad privado uniformado de 1,90 m entró en la oficina. Jimena no solo quería rescindir mi contrato de trabajo. Quería una demostración pública y humillante de su autoridad ejecutiva no ganada en su primera mañana. Quería que los 30 desarrolladores junior del piso principal vieran exactamente lo que sucedía cuando alguien cuestionaba sus decisiones. Si disfrutas de las historias de venganza laboral donde los arrogantes ejecutivos corporativos aprenden por las malas que la competencia silenciosa no se puede reemplazar fácilmente, tómate un segundo para presionar el botón de suscribir y activar las notificaciones. Realmente ayuda al canal a dar vida a más de estas historias del mundo real. No discutí con ella. No levanté la voz y ciertamente no rebajé mi dignidad para suplicar por mi trabajo. 7 años de mi vida, mi salud y mi experiencia técnica estaban siendo desestimados en menos de 3 minutos por una ejecutiva privilegiada que no sabía la diferencia entre una base de datos local y una capa de enrutamiento global. Tomé el bolígrafo que descansaba sobre el escritorio, firmé el acuse de recibo estándar y coloqué con cuidado mi reloj de escritorio de latón, mis certificados de patentes de sistemas enmarcados y mi cuaderno de contabilidad personal negro dentro de la caja de cartón. El guardia de seguridad me escoltó fuera de la suite ejecutiva y me guió directamente por el pasillo central de nuestra planta de oficinas abierta. 30 miembros del personal junior estaban sentados, congelados en sus sillas ergonómicas, observando en silencio sepulcral cómo su arquitecta principal era conducida hacia los ascensores como una amenaza de seguridad. Podía ver el puro terror en los ojos de mis ingenieros junior. Ellos sabían quién mantenía realmente estable la red de servidores durante las interrupciones de medianoche, incluso si la dirección ejecutiva permanecía completamente ajena a ello. Mantuve la cabeza en alto, la espalda perfectamente recta y mi expresión completamente neutral. Me negué a darle a Jimena Borja la satisfacción de verme derramar una sola lágrima o perder la compostura. Lo que ella confundió con aceptación pasiva era en realidad una claridad absoluta y gélida. Mientras las pesadas puertas metálicas del ascensor se cerraban, separándome del piso corporativo, ajusté la pesada caja bajo mi brazo izquierdo y miré discretamente mi reloj de pulsera. La pantalla digital marcaba exactamente las 9:12 de la mañana del viernes. En mi mente, un reloj de cuenta regresiva invisible comenzó a correr de inmediato.
Jimena Borja pensó que acababa de recortar una costosa partida de una hoja de cálculo presupuestaria para impresionar a su tío. No tenía idea de que acababa de quitarle el pasador principal a una empresa de 1.900 millones de pesos. El aire húmedo de la mañana golpeó mi cara cuando salí por las pesadas puertas de cristal del vestíbulo y crucé el estacionamiento de asfalto hacia mi sedán. Al colocar la caja de cartón sobre el cofre de mi auto, el peso de los últimos 7 años se me vino encima. Le había dado los mejores años de mi vida profesional a Sistemas Estratégicos Velan. Cuando me contrataron por primera vez como ingeniera de sistemas de nivel medio hace 7 años, Velan era una startup tecnológica en apuros que operaba desde una oficina estrecha con hardware poco fiable e ingresos inestables. Fui yo quien trabajó semanas de 90 horas para reconstruir por completo su estructura de enrutamiento de backend desde cero, convirtiendo una frágil red local en una plataforma de nivel empresarial capaz de procesar decenas de miles de transacciones en tiempo real cada minuto. Sacrifiqué prácticamente todo por esa compañía. Perdí la cuenta de cuántas noches dormí en un catre de metal estrecho dentro del polvoriento cuarto de servidores durante migraciones críticas a la nube, poniendo alarmas cada 2 horas para monitorear los registros de la base de datos. Me perdí el ensayo de la boda de mi hermana menor porque una línea principal de transacciones colapsó a las 3 de la madrugada de un sábado. Quedándome pegada a mi estación de trabajo durante 36 horas seguidas para asegurar que la red de nuestros clientes no sufriera tiempo de inactividad. Puse mi vida personal en pausa, descuidé mi salud y aplacé planes familiares. Todo porque creía en la lealtad corporativa. Genuinamente creía que si trabajaba más duro que nadie y mantenía una excelencia técnica silenciosa, la dirección ejecutiva eventualmente recompensaría mi dedicación. Hace 3 años, Velan enfrentó una grave crisis de flujo de efectivo después del colapso de una asociación internacional. El director ejecutivo, Horacio Borja, convocó una reunión de emergencia en la sala de juntas principal. Con lágrimas formándose visiblemente en sus ojos, se sentó frente a mí y suplicó al personal técnico senior que hicieran sacrificios personales para mantener la empresa solvente. Se sentó conmigo individualmente, tomó mis manos y me rogó que aceptara una reducción salarial temporal del 20%, bajando mi pago de 2,5 millones de pesos a 2 millones. Juró por el honor de su familia que, tan pronto como los ingresos se estabilizaran, mi salario completo sería restaurado de inmediato, acompañado de una participación accionaria sustancial en Velan que aseguraría mi futuro financiero para siempre. Como era tontamente leal, acepté sin dudarlo. Cuando otros 3 ingenieros de redes senior renunciaron poco después, Horacio decidió no reemplazarlos. En cambio, transfirió toda su carga de trabajo operativo directamente sobre mis hombros. Durante 3 años completos, realicé sin ayuda el trabajo de 4 ingenieros de infraestructura senior, manteniendo nuestra plataforma global con un impecable récord de tiempo de actividad del 99.9%. Para el final del segundo año, Velan había revertido por completo su situación financiera, expandiendo su cartera de clientes a 84 cuentas empresariales, que representaban más de 1.900 millones de pesos en valor de contrato anual. Pero las solemnes promesas de Horacio Borja se desvanecieron en el momento en que las cuentas bancarias corporativas se llenaron de dinero. Mientras mi salario permanecía congelado en la tasa reducida y mis solicitudes de la participación accionaria prometida eran repetidamente ignoradas durante las revisiones anuales, Horacio restauró silenciosamente su estructura de bonos ejecutivos multimillonarios. En 6 meses, compró una nueva propiedad de 6 habitaciones y un lujoso yate en el Caribe del que se jactaba constantemente durante las videollamadas de la compañía. Cada vez que mencionaba nuestro acuerdo por escrito, Horacio sonreía con condescendencia y decía: «Ahora no es el momento adecuado, Sofía. Sé paciente. Tu momento llegará». Mi error fue creer que la competencia silenciosa y el sacrificio personal me ganarían el respeto en un sistema corporativo impulsado por la codicia. Tomaron mi lealtad, la monetizaron en millones de pesos y confundieron mi paciencia con debilidad. Pero sentada en mi auto esa mañana de viernes, el dolor emocional se disolvió en una fría y absoluta determinación. La era de mi autosacrificio no apreciado había terminado oficialmente. Abrí la puerta del auto, busqué en mi bolso de cuero y saqué mi libro de contabilidad privado de cuero negro, el único registro que la dirección corporativa había olvidado por completo que existía. Sentada en el silencioso asiento delantero de mi coche con la torre de cristal de Sistemas Estratégicos Velan reflejada en mi espejo lateral, me desabroché el saco y apoyé las manos en el volante. Respiré lenta y profundamente, dejando que la adrenalina inicial se asentara en una claridad absoluta.
Lo que Horacio Borja, Jimena Borja y la junta directiva de Velan nunca se habían tomado el tiempo de entender era una verdad fundamental de la tecnología empresarial. Cuanto más bonito se ve un tablero corporativo en la pantalla del iPad de un ejecutivo, más compleja debe ser la arquitectura de backend subyacente para mantenerlo funcionando en tiempo real. Hace 4 años, antes de que Velan lanzara su plataforma empresarial al mercado, la compañía estaba a punto de perder su financiación de capital de riesgo inicial debido a una grave latencia de datos, caídas de bases de datos y vulnerabilidades de seguridad. Necesitaban desesperadamente una capa de intermediación de protocolo de enlace de grado bancario personalizada, una pieza de software de enrutamiento especializada que actúa como el cerebro central, encriptando, validando y dirigiendo cada flujo de transacciones entre los puntos finales del cliente y los servidores centrales en la nube. En ese momento, Velan estaba quemando efectivo y carecía de los más de 10 millones de pesos necesarios para encargar o comprar una propiedad intelectual empresarial de ese calibre directamente. Debido a que yo había pasado 2 años creando y registrando de forma independiente una arquitectura de enrutamiento de intermediación propietaria antes de mi empleo a tiempo completo en Velan, le ofrecí a Horacio una alternativa flexible a través de mi firma unipersonal privada. Soluciones Tecnológicas Ríos, Sociedad de Responsabilidad Limitada. Mi empresa privada otorgó a Sistemas Estratégicos Velan una licencia de utilidad de software revocable y no transferible para integrar y ejecutar mi software propietario, conocido internamente como el protocolo Nexus. Los términos legales de esa licencia eran meridianamente claros, redactados por mi abogado de propiedad intelectual y firmados por el propio Horacio Borja durante su 2º año como director ejecutivo. Bajo los términos precisos de ese acuerdo, a Velan se le concedió el uso operativo condicional del intermediario del protocolo Nexus. Sin embargo, debido a que el código fuente subyacente y las claves criptográficas seguían siendo mi propiedad intelectual personal, la plataforma requería un token de protocolo de enlace de seguridad semanal, automatizado y obligatorio para mantener la autorización activa. Cada domingo por la noche, exactamente a la medianoche, mi portal de desarrollador personal ejecutaba un ciclo de verificación de clave de interfaz de programación de aplicaciones con los servidores maestros de Velan. Sin esa verificación de protocolo de enlace manual originada desde mi portal de desarrollador personal, el mecanismo de seguridad incorporado del protocolo Nexus se activaría automáticamente. Si alguna vez se omitía o se revocaba formalmente un protocolo de enlace de autenticación, la capa de intermediación principal entraría instantáneamente en un bloqueo de seguridad a prueba de fallos. No destruiría datos ni corrompería archivos del servidor. En cambio, cortaría por completo el protocolo de enlace de datos entre las interfaces de usuario de Velan y los clústeres de bases de datos subyacentes, bloqueando permanentemente cada una de las líneas de transacciones en vivo hasta que el propietario del sistema lo volviera a autorizar. Para las 84 grandes cuentas corporativas que confiaban en Velan, que representaban más de 1.900 millones de pesos en valor de contrato anual, la plataforma parecía perfecta e infalible. Firmas de logística global, redes de atención médica regionales y grupos de comercio institucional dependían de nuestro sistema para procesar miles de transacciones sensibles por minuto sin un milisegundo de retraso. Veían hermosos tableros de usuario, herramientas de informes instantáneos y un flujo operativo fluido. Lo que Horacio y Jimena nunca comprendieron fue que esos tableros de usuario no eran más que un vidrio pintado sobre un motor potente. Toda la capacidad operativa de esa compañía de 1.900 millones de pesos dependía enteramente del protocolo Nexus. Y el protocolo Nexus residía enteramente en mi portal de desarrollador privado. Como había mantenido ese sistema de manera tan impecable durante años, manejando cada renovación de clave criptográfica y protocolo de enlace del servidor discretamente en segundo plano sin un solo minuto de tiempo de inactividad no programado, la dirección corporativa cayó en una peligrosa ilusión. Confundieron mi eficiencia invisible con una falta de necesidad operativa. Vieron mi salario como un gasto excesivo, completamente ciegos a la realidad de que mi trabajo era lo único que evitaba que toda su empresa se detuviera. Cuando Jimena Borja se burló de mí, afirmando que cualquiera con un certificado de programación de 2 años podía presionar un botón y mantener un servidor en funcionamiento, demostró su propia y asombrosa ignorancia técnica. No sabía qué botón presionar, dónde estaba alojado el protocolo central o qué sucedería cuando llegara la noche del domingo. Me agaché, tomé mi teléfono inteligente y abrí mi portal de desarrollador encriptado. El reloj digital en la parte superior de la pantalla oscura contaba silenciosamente las horas hasta el próximo ciclo de autenticación programado.
El indicador de estado mostraba exactamente 62 horas restantes hasta el vencimiento obligatorio del protocolo de enlace de medianoche del domingo. Guardé mi cuaderno de contabilidad en mi bolso, encendí el motor y conduje a casa en completa y serena paz. Llevaba menos de 2 horas en mi oficina en casa cuando mi computadora portátil personal sonó con una notificación de alta prioridad. Al abrir mi cliente de correo electrónico, vi un mensaje marcado como urgente, enviado directamente desde la dirección ejecutiva de Jimena Borja y copiado al jefe de recursos humanos, así como al equipo legal corporativo de Velan. El tono del mensaje era agresivamente hostil, goteando postura legal corporativa. Jimena exigía que entregara de inmediato todas las contraseñas administrativas, repositorios de código personales, claves maestras del sistema y credenciales de desarrollador privadas a su oficina antes de las 5 de esa misma tarde. Adjunto al correo electrónico había un acuerdo estándar de finiquito y no divulgación de 9 páginas, a cambio de entregar toda la documentación técnica, aceptar una estricta cláusula de no competencia de 2 años y renunciar a todas las reclamaciones futuras. Velan me ofrecía un insultante pago de finiquito de exactamente 35.000 pesos. Para empeorar las cosas, el correo electrónico contenía una advertencia explícita en negrita. Si no ejecutaba el acuerdo y entregaba todos los activos técnicos solicitados antes de las 5 de la tarde, Velan iniciaría inmediatamente un litigio civil en mi contra por retener ilegalmente propiedad corporativa. Al final del mensaje había un aviso adjunto de recursos humanos confirmando que mi cobertura de seguro de gastos médicos mayores había sido cancelada a partir de las 9 de esa mañana. Hace unos años, un mensaje como ese podría haberme hecho entrar en pánico. Pero mientras leía las amenazas desesperadas de Jimena, sentí una calma tranquila y gélida recorrer mi cuerpo. Su arrogancia no ganada la había cegado por completo a la ley corporativa básica y a la debida diligencia administrativa. En su prisa por demostrar autoridad ejecutiva y recortar partidas presupuestarias en su primera mañana, Jimena había cometido un error de gestión fatal. Había ejecutado un despido de alto nivel sin realizar una auditoría técnica ni consultar a su propio departamento legal. Abrí mi archivo digital personal y saqué 2 documentos legales críticos, mi contrato de trabajo original de hace 7 años y el acuerdo de licencia de utilidad de software independiente redactado hace 4 años por mi abogado de tecnología. Revisé las cláusulas línea por línea. La sección 14, párrafo B de mi contrato de trabajo establecía explícitamente que cualquier propiedad intelectual, software personalizado o secretos comerciales creados por el empleado antes del empleo a tiempo completo o bajo una entidad corporativa independiente sin financiación directa para el desarrollo por parte de la empresa, seguían siendo propiedad exclusiva del creador. Aún más decisiva era la sección 8 del contrato de licencia de utilidad de software. Especificaba claramente que la licencia revocable otorgada a sistemas estratégicos Velan para el uso del protocolo Nexus estaba directamente vinculada a la relación laboral o de consultoría activa y en buenos términos de su creadora, Sofía Ríos. En caso de una terminación involuntaria del empleo sin un acuerdo de compra de propiedad intelectual totalmente ejecutado, la licencia de software entraba automáticamente en una ventana de revisión condicional, reservando el derecho legal explícito de mi sociedad de responsabilidad limitada a revocar el acceso operativo mediante notificación formal. Jimena asumió que estaba tratando con una empleada mal pagada y vulnerable a la que podría intimidar fácilmente con jerga legal y plazos agresivos. No tenía idea de que yo poseía un contrato blindado firmado por su propio director ejecutivo. Asumió que cada pieza de software que se ejecutaba en los servidores de Velan pertenecía a Velan por defecto. No había auditado los registros del sistema, no había leído las licencias de software subyacentes y no se había dado cuenta de que el código central que impulsaba la empresa multimillonaria de su tío era arrendado, no de su propiedad. No entré en pánico, no levanté la voz ni hice llamadas telefónicas emocionales a recursos humanos. En cambio, abrí un borrador de correo electrónico en blanco y compuse una respuesta de 4 frases, impecablemente profesional y legalmente absoluta. Estimada Jimena, escribí. Todo el hardware propiedad de la empresa. Las tarjetas de acceso corporativas y las credenciales administrativas estándar se dejaron en mi estación de trabajo asignada antes de mi partida a las 9:15 de la mañana de hoy. Con respecto a su solicitud de credenciales de desarrollador personales, repositorios de código privados y marcos de encriptación propietarios, todos los activos técnicos asociados con el protocolo Nexus siguen siendo propiedad intelectual exclusiva de Soluciones Tecnológicas Ríos, Sociedad de Responsabilidad Limitada.
regidos por el acuerdo de licencia de utilidad de software independiente fechado hace 4 años. Cualquier intento no autorizado de violar, eludir o aplicar ingeniería inversa a estas capas de encriptación propietarias será tratado como una violación directa de la Ley Federal de Derechos de Autor. Por favor, dirija todas las comunicaciones legales futuras a mi asesor corporativo. Adjunté una copia en formato de documento portátil del acuerdo de licencia firmado, presioné enviar y cerré la pantalla de mi computadora portátil. La trampa estaba puesta, construida enteramente sobre su propia arrogancia. Antes de que mi computadora portátil entrara en modo de suspensión, mi teléfono inteligente personal comenzó a vibrar sobre el escritorio. El identificador de llamadas mostraba el nombre del director ejecutivo de sistemas Nexus Prime, el rival de mercado más grande y agresivo de Velan. Contesté la llamada al segundo timbre. La voz en la línea pertenecía a Javier Hernández, el director ejecutivo de sistemas Nexus Prime. Nexus Prime era el competidor más grande y agresivo de la industria de Velan, y Javier había pasado la mayor parte de 18 meses tratando de reclutarme para dirigir su división de tecnología empresarial. Sofía, dijo Javier, su tono agudo y perceptivo, mi equipo legal acaba de marcar una actualización regulatoria automatizada en el registro empresarial. ¿En serio Velan acaba de procesar un aviso de despido para su arquitecta principal de infraestructura? Así es, Javier, respondí ecuánimemente, dejando mi taza de café sobre mi escritorio. Desde las 9 de esta mañana, mi puesto fue eliminado para recortar el presupuesto operativo. Javier soltó una risa baja e incrédula. Horacio Borja ha perdido oficialmente la cabeza. No tiene idea de lo que acaba de tirar por la borda. ¿Cuáles son tus planes inmediatos? Oficialmente soy agente libre, dije con calma. Y lo que es más importante, la capa de intermediación de protocolo de enlace propietaria que impulsa toda la plataforma empresarial de Velan, el protocolo Nexus, es propiedad exclusiva de mi sociedad de responsabilidad limitada. La licencia de utilidad operativa de Velan acaba de quedar sujeta a revocación inmediata debido a incumplimiento de contrato y despido sin compensación. Hubo un breve silencio sin aliento en la línea mientras Javier procesaba la magnitud de lo que le acababa de decir. Como un ejecutivo experimentado de la industria, entendía los sistemas de software de backend a la perfección. No necesitaba que le dibujara un diagrama. Sabía que sin la capa de enrutamiento del protocolo Nexus, Velan no era más que una cáscara vacía con una interfaz bonita. Sofía, dijo Javier, su voz bajando a un tono de absoluta urgencia empresarial, estoy redactando un acuerdo de empleo ejecutivo formal y enviándolo por correo electrónico a tu abogado ahora mismo. Quiero que asumas el cargo de directora de tecnología de sistemas Nexus Prime. Doblaremos tu salario base anterior, te otorgaremos una participación accionaria del 20% en nuestra división de plataforma empresarial y te daremos autoridad total sobre nuestra arquitectura de software. Además, Nexus Prime adquirirá una licencia corporativa exclusiva para el protocolo Nexus de tu sociedad de responsabilidad limitada privada bajo tus términos exactos. Envíame el acuerdo, Javier, dije. Si los términos contractuales coinciden con lo que has descrito, lo firmaré antes de las 4 de esta tarde. Después de terminar la llamada, inicié sesión directamente en mi portal de gestión de desarrolladores de mi sociedad de responsabilidad limitada. Con dedos firmes y tranquilos, navegué a la pestaña de licencias de software activas, seleccioné sistemas estratégicos Velan y marqué la licencia de utilidad operativa como revocada debido a la terminación del empleo y al incumplimiento material del contrato. No ejecuté ningún comando malicioso. No hackeé los servidores internos de Velan. Y no eliminé una sola línea de código propiedad de la empresa. No lo necesité. Simplemente permití que la arquitectura de software natural y los términos contractuales legales siguieran su curso preciso. El protocolo de seguridad automatizado a prueba de fallos ya estaba codificado en el marco del sistema. Sin la verificación de mi clave administrativa personal, los canales de autenticación de la interfaz de programación de aplicaciones expirarían automáticamente a la medianoche del domingo. A continuación, creé un directorio seguro en la nube encriptado para mi abogado de tecnología privado. Subí copias con sello de tiempo de mis registros originales de derechos de autor de software, mi acuerdo de licencia de la sociedad de responsabilidad limitada firmado, cada cadena de correos electrónicos sobre mi reducción salarial forzada y la carta de despido firmada por Jimena Borja. Cada pieza de documentación legal estaba bloqueada, organizada y preparada para su despliegue inmediato.
Para las 3 de la tarde del viernes, había ejecutado digitalmente mi nuevo contrato ejecutivo con Sistemas Nexus Prime. Por primera vez en 7 largos años, un inmenso peso se levantó de mi pecho. Pasé la mañana del sábado dando un largo paseo por el parque, disfrutando de un almuerzo con mi familia y relajándome durante una tarde tranquila sin revisar los registros de estado del servidor cada 20 minutos. Dormí profunda y pacíficamente durante todo el fin de semana, plenamente consciente de que mientras descansaba, la empresa que había dejado atrás se deslizaba silenciosamente hacia el borde de un precipicio operativo. La medianoche del domingo llegó sin fanfarrias. Sentada en mi sala de estar con un libro, miré mi tableta personal mientras el reloj digital marcaba las 12 en punto. Una única y silenciosa notificación del sistema apareció en la pantalla oscura: licencia terminada. Protocolo de seguridad activado. Protocolo fuera de línea. Apagué la pantalla, puse la tableta en mi mesita de noche y me fui a dormir. El lunes por la mañana llegó con un cielo azul despejado. Pero dentro de la torre de cristal de sistemas estratégicos Velan, un completo huracán operativo acababa de desatarse. Al pasar la medianoche, el protocolo de seguridad automatizado del protocolo Nexus se activó precisamente según lo programado. Privada de su protocolo de enlace de autenticación verificado semanalmente desde mi portal personal, la capa de intermediación subyacente entró en un bloqueo total, cortando inmediatamente el puente de comunicación entre los clústeres de servidores de Velan y las consultas de bases de datos de clientes externos. A las 6:30 de la mañana, las primeras alertas de advertencia automáticas del sistema comenzaron a parpadear en los tableros de monitoreo internos de tecnologías de la información. A las 7, el daño operativo era global. Las 84 cuentas corporativas principales de Velan, que abarcaban redes de envío internacionales, grupos financieros empresariales y sistemas de salud regionales, sufrieron una falla de plataforma simultánea y completa. Cada tablero de usuario de cliente en vivo se congeló instantáneamente, mostrando una cruda pantalla negra acompañada de un error crítico del sistema en rojo: error 401. Token de encriptación maestro expirado. Conexión terminada. En la sede de Velan, el pánico total estalló en el piso técnico. Los desarrolladores junior corrieron frenéticamente a sus terminales, sudando profusamente mientras intentaban averiguar por qué todo el motor de enrutamiento de transacciones se había oscurecido repentinamente por completo. Pero como solo habían gestionado tableros de superficie y entradas básicas de bases de datos, no tenían ninguna comprensión de la arquitectura de intermediación subyacente. Cuando el ingeniero junior principal intentó forzar manualmente una derivación de acceso administrativo a través de la terminal del servidor principal, el sistema reconoció el intento de violación de seguridad no verificado y activó su protocolo de seguridad secundario. Las tablas de la base de datos central se encriptaron automáticamente para evitar una posible corrupción de datos, bloqueando toda la plataforma aún más firmemente que antes. A las 8, los teléfonos de los ejecutivos de todo el edificio sonaban sin parar. Los directores ejecutivos, los directores de riesgos y los vicepresidentes de las principales cuentas corporativas de Velan llamaban absolutamente furiosos. Millones de pesos en transacciones comerciales en vivo estaban congelados en el aire. Los contenedores de envío internacionales estaban atascados en las terminales portuarias porque las bases de datos de manifiestos no podían autenticarse y las cámaras de compensación institucionales estaban perdiendo cientos de miles de pesos cada minuto que la red permanecía caída. Ximena Borja caminaba frenéticamente dentro de su oficina de la esquina, con el rostro pálido como un fantasma y las manos temblando mientras escuchaba al director ejecutivo de un cliente principal gritar obscenidades a través del altavoz de su escritorio, amenazando con demandas multimillonarias inmediatas por incumplimiento de contrato. Negándose a admitir su total incompetencia técnica, Ximena marchó al piso de ingeniería y exigió que el equipo de tecnologías de la información realizara un reinicio forzado del clúster de servidores principal. Uno de los técnicos de redes senior intentó advertirla. Ximena, si reiniciamos forzosamente los clústeres principales sin resolver primero la capa de autenticación, borraremos la memoria caché de la sesión activa y corromperemos los flujos de datos en vivo. No me importa la memoria caché, chilló Ximena, su voz quebrándose por el puro terror. Solo presiona el interruptor principal y reinicia el sistema. Presiona el botón. Ejecutaron el reinicio forzado bajo sus órdenes directas. El resultado fue catastrófico. El reinicio forzado borró instantáneamente la memoria caché de la sesión activa, corrompiendo miles de paquetes de datos no verificados y agravando el desastre operativo 10 veces.
Lo que había sido un bloqueo de seguridad se había convertido ahora en una completa pesadilla operativa. A las 8:30 de la mañana, el director ejecutivo Horacio Borja fue convocado a una videoconferencia de emergencia con la junta directiva. Los miembros de la junta se gritaban unos a otros, exigiendo saber por qué una empresa valorada en más de 1.900 millones de pesos había paralizado por completo a toda su base de clientes en una sola mañana. ¿Dónde está nuestra arquitecta principal de infraestructura?, tronó el presidente de la junta a través del altavoz de la conferencia. ¿Dónde está Sofía Ríos? Pónganla en el sistema ahora mismo. Horacio se volvió hacia su sobrina con ojos grandes y aterrorizados. Jimena, llama a Sofía. Tráela aquí de inmediato. La voz de Jimena se quebró en un susurro apenas audible. No puedo, tío Horacio. La despedí el viernes por la mañana. Revoqué sus credenciales y cancelé su seguro de gastos médicos. Horacio miró a su sobrina con absoluto horror, el color drenando por completo de su rostro mientras la aplastante realidad finalmente lo golpeaba. De repente se dio cuenta de que todo el canal operativo, las 84 cuentas empresariales y la valoración de 1.900 millones de pesos de Velan nunca habían pertenecido a la entidad corporativa. Todo se había mantenido unido por el trabajo silencioso e invisible de la mujer que habían sacado del edificio hacía 3 días. A las 9:15 de la mañana, mientras me sentaba cómodamente en mi nueva suite ejecutiva en Sistemas Nexus Prime, saboreando un café de avellana fresco, mi teléfono celular personal comenzó a vibrar frenéticamente sobre el escritorio. El identificador de llamadas mostraba 6 llamadas perdidas de Horacio Borja, 4 de Jimena Borja y 2 de la centralita principal de la junta directiva de Velan. Dejé que el teléfono sonara continuamente sin contestar. Recostada en mi silla ergonómica de cuero dentro de mi nueva suite ejecutiva en Sistemas Nexus Prime, miré el extenso panorama del centro de la ciudad y observé cómo la pantalla de mi teléfono se iluminaba con llamadas entrantes consecutivas. Entre las 9:15 y las 10 de la mañana, mi buzón de voz personal se llenó por completo. Puse el teléfono en altavoz y reproduje los mensajes uno por uno. El primer mensaje de Horacio Borja fue severo, agudo y exigente, amenazando con interdictos judiciales inmediatos y denuncias penales si no regresaba a la oficina en 1 hora para arreglar la red de servidores. A las 9:35, el segundo mensaje había perdido toda su arrogante postura legal, reemplazada por un temblor nervioso y notable en la voz de Horacio. A las 9:50, el tercer mensaje era pánico puro y sin filtrar. Prácticamente sollozaba en el micrófono, ofreciendo duplicar instantáneamente mi salario base. Pagar un bono de firma en efectivo de 1.750.000 pesos y despedir públicamente a Jimena Borja antes del mediodía si tan solo iniciaba sesión en mi portal de desarrollador y restauraba el protocolo de enlace de autenticación del intermediario. A las 10:15 de la mañana, Horacio Borja, la Junta Directiva de Sistemas Estratégicos Velan y su asesor legal principal solicitaron una videoconferencia de emergencia. Acepté la invitación a la reunión, uniéndome a la transmisión de vídeo directamente desde mi nueva suite de directora de tecnología. Cuando mi transmisión de vídeo se conectó, me encontré con una imagen dramática de derrota absoluta. Horacio Borja estaba sentado a la cabeza de la pulida mesa de la sala de juntas, con la corbata de seda aflojada, la camisa de vestir empapada en sudor y las manos temblando violentamente. A su lado estaba Jimena Borja, con los ojos rojos, el rostro surcado de lágrimas, mirando fijamente la superficie de la mesa. A su alrededor, en los monitores de la pared, había 6 miembros de la junta con rostros severos, sus expresiones frías, furiosas e inflexibles. Sofía, gracias a Dios que te uniste a la llamada, jadeó Horacio, inclinándose agresivamente hacia el micrófono de su escritorio. Estamos experimentando una emergencia catastrófica del sistema. Toda la capa de autenticación del intermediario ha colapsado. Necesitamos que vuelvas a introducir tus credenciales maestras y ejecutes el protocolo de enlace de seguridad manual de inmediato. Podemos finalizar tu nuevo paquete de compensación y estructura de bonos en el segundo en que la red empresarial vuelva a funcionar. Miré directamente a la lente de la cámara, manteniendo mi postura recta, mi expresión ilegible y mi voz completamente tranquila. Horacio, no hay ninguna emergencia del sistema, dije suavemente. El protocolo Nexus está funcionando exactamente como fue diseñado. Mi entidad privada, Soluciones Tecnológicas Ríos, Sociedad de Responsabilidad Limitada, revocó formalmente la licencia de utilidad de software de Velan con efecto inmediato tras mi despido el viernes por la mañana.
Esa licencia de software requería una relación laboral activa y en buenos términos. Cuando su vicepresidenta de operaciones terminó mi empleo sin ejecutar un acuerdo de compra de propiedad intelectual, los derechos de utilidad de la plataforma expiraron. Cualquier intento por parte de su personal interno de tecnologías de la información de violar, forzar el reinicio o aplicar ingeniería inversa a ese protocolo encriptado es una violación directa de la Ley Federal de Derechos de Autor. Un silencio pesado y sofocante descendió sobre la conferencia telefónica. El presidente de la Junta, un imponente inversor que controlaba el 60% de las acciones con derecho a voto de la empresa, se inclinó hacia su cámara. Horacio, carraspeó el presidente, su voz goteando ira. ¿Verificaste o no que nuestra entidad corporativa era propietaria de la propiedad intelectual subyacente de nuestro marco operativo principal? Horacio tropezó con sus palabras, tartamudeando incoherentemente en el altavoz. Nosotros asumimos que el contrato de trabajo estándar cubría toda la producción técnica producida por el personal de arquitectura senior. ¿Asumiste? Tronó el presidente, cortándolo limpiamente. Volvió su dura mirada a mi transmisión de vídeo. Señorita Ríos, ¿qué se necesita para licenciar el protocolo Nexus de nuevo a Velan de forma de emergencia ahora mismo? Diga sus condiciones. No es una cuestión de precio, señor presidente, respondí ecuánimemente. Desde las 8 de esta mañana, asumí oficialmente el cargo de directora de tecnología en sistemas Nexus Prime. Además, 3 de las cuentas empresariales más grandes de Velan, incluido su principal socio de logística internacional, ya han ejercido sus cláusulas de cancelación de contrato de emergencia debido a la catastrófica interrupción del servicio de hoy. Han ejecutado acuerdos empresariales plurianuales con sistemas Nexus Prime y actualmente están migrando sus flujos de datos a nuestra infraestructura bajo mi supervisión técnica directa. Al escuchar eso, Jimena Borja se derrumbó por completo, estallando en un llanto fuerte e histérico. Nos saboteo, chilló Jimena, apuntando con un dedo tembloroso a la cámara de vídeo. Ella planeó todo este colapso. Mantuvo a nuestra compañía como rehén a propósito. Debería ser arrestada y procesada. El presidente de la Junta golpeó la mesa de la sala de juntas con el puño con tanta fuerza que la transmisión de audio se distorsionó. Silencio, Jimena. Tronó. Sacaste a nuestra arquitecta principal del edificio el viernes por la mañana para ahorrar centavos en una hoja de cálculo presupuestaria sin realizar una auditoría técnica ni leer un solo contrato de licencia de software. Destruiste toda la capacidad operativa de esta empresa en menos de 72 horas. El presidente se volvió hacia Horacio y ordenó: Horacio, escolta a tu sobrina fuera del edificio de inmediato. Su empleo está terminado, con efecto a partir de este segundo. Horacio me miró a través de la pantalla con ojos vacíos y completamente rotos. Sofía, por favor, te pagaremos lo que quieras. Casi 9 millones de pesos, participación accionaria, lo que sea. Por favor, no nos hagas esto. Miré a Horacio Borja a los ojos por última vez. Hace 3 años, Horacio, acepté una reducción salarial del 20% para mantener tu empresa a flote. Te di 7 años de mi vida y confié en tu promesa personal de que mi lealtad sería recompensada. Olvidaste que la lealtad es una calle de 2 sentidos. Elegiste la codicia y el nepotismo por encima de la competencia técnica. Y ahora debes vivir con las consecuencias naturales de esa elección. Sin esperar una respuesta, extendí la mano, hice clic en el botón rojo de desconectar en mi monitor y terminé la llamada para siempre. Para el final de esa fatídica semana, las consecuencias operativas totales para sistemas estratégicos Velan fueron rápidas, absolutas y totalmente irreversibles. Privada de la capa de intermediación del protocolo Nexus y completamente incapaz de aplicar ingeniería inversa a la compleja arquitectura criptográfica sin mis claves maestras de fuente. La plataforma empresarial central de Velan permaneció completamente a oscuras durante 4 días hábiles consecutivos. Enfrentando cientos de millones de pesos en demandas pendientes por incumplimiento de contrato, multas regulatorias masivas y una publicidad tóxica en la industria. Más del 80% de la cartera de cuentas empresariales de Velan canceló oficialmente sus acuerdos de servicio para el jueves por la tarde. La valoración financiera de la compañía se desplomó de la noche a la mañana, lo que obligó a la junta directiva a detener de inmediato la cotización de acciones en bolsa. Declararse en insolvencia corporativa de emergencia e iniciar una venta de liquidación de activos forzosa para cubrir sus asombrosas responsabilidades legales.
Las consecuencias personales para la dirección corporativa fueron igualmente rápidas e implacables. Horacio Borja fue despojado de todos los privilegios ejecutivos y expulsado por la junta directiva en total desgracia. Ahora enfrenta múltiples demandas de responsabilidad personal de los principales inversores institucionales por negligencia grave e incumplimiento del deber fiduciario. El breve y desastroso mandato de Jimena Borja como vicepresidenta ejecutiva de operaciones se convirtió rápidamente en una notoria historia de advertencia en los círculos de gestión corporativa. Su reputación profesional dentro del sector de la tecnología y la ingeniería de software quedó permanentemente destruida, garantizando que ninguna empresa de renombre le ofrecería jamás un puesto de dirección de nuevo. Mientras tanto, dentro de las soleadas oficinas ejecutivas de Sistemas Nexus Prime, nuestra transición operativa se ejecutó con precisión de libro de texto. Durante los siguientes 30 días, mi equipo de ingeniería y yo incorporamos con éxito a 62 de las antiguas cuentas de sistemas estratégicos VLAN, integrando sin problemas sus flujos de datos de transacciones en vivo en nuestra arquitectura de plataforma recién expandida, impulsada directamente por el protocolo Nexus. Bajo nuestro nuevo acuerdo de licencia empresarial, mi sociedad de responsabilidad limitada personal recibe sustanciales pagos de regalías trimestrales por el uso del software, asegurando mi independencia financiera permanentemente. Sistemas Nexus Prime consolidó instantáneamente su posición como el líder indiscutible del mercado en software de infraestructura empresarial, duplicando su valor de contrato anual en toda América del Norte. Uno de mis primeros actos oficiales como directora de tecnología fue contactar a los 3 talentosos y sobrecargados ingenieros junior que se habían quedado congelados en sus escritorios mientras me sacaban de VLAN el viernes por la mañana. Traje a los 3 a mi nuevo equipo técnico en Sistemas Nexus Prime. Les ofrecí salarios iniciales un 40% más altos de lo que VLAN les había pagado, cobertura completa de seguro de gastos médicos mayores efectiva desde su primer día y subvenciones de capital garantizadas en nuestra creciente división empresarial. Ya no tenían que soportar semanas de trabajo de 90 horas ni promesas incumplidas de ejecutivos arrogantes que se llevaban el crédito por su trabajo invisible. Por primera vez en sus carreras, trabajaban en un entorno basado en un liderazgo transparente, una compensación justa y una verdadera mentoría técnica. De pie, cerca de la ventana de mi oficina que iba del suelo al techo, con vistas al bullicioso horizonte de la ciudad, a menudo reflexiono sobre las duras lecciones de los últimos 7 años. La trampa más peligrosa en el mundo corporativo es creer que tu valor profesional se define por el título que alguien te asigna o el salario que una empresa decide que mereces. Durante años, permití que la lealtad fuera de lugar y la paciencia silenciosa ocultaran mi verdadera influencia, convenciéndome de que si simplemente trabajaba más duro, dormía en cuartos de servidores y tragaba faltas de respeto, la dirección corporativa eventualmente haría lo correcto. Aprendí que la verdadera autoestima nunca ruega por la validación de personas que ven el esfuerzo humano como una partida desechable en una hoja de cálculo. La verdadera victoria no fue ver a VLAN desmoronarse. Tampoco fue disfrutar de la desgracia pública de Horacio y Jimena. La victoria definitiva fue asumir mi propio poder, reconocer el verdadero valor de mi propiedad intelectual y crear un lugar de trabajo donde la competencia y la integridad son honradas. Tomé un sorbo lento de mi café, miré hacia el horizonte de la mañana y sentí una profunda sensación de paz. Yo no destruí su compañía. Se aplastaron a sí mismos bajo el pesado peso de su propia arrogancia no ganada.